Antes del Génesis. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasó antes de que Dios creara la tierra? Pues vamos, hagamos un viaje. Imaginemos que estamos en una pequeña nave espacial que puede viajar por el tiempo y que estamos retrocediendo 100 millones de años. Aquí estamos. Oh, vaya. Parece que no hay nada aquí en lo absoluto. No hay luz. No hay oscuridad. No hay humedad. No hay átomos ni moléculas. No podemos ver nada más que el espacio. Nada más que la eternidad. ¡Guau! ¡Es Dios! Todo este espacio y eternidad es Dios. Un gran ser sobrenatural, eterno. Jehová Dios. Es verdad. Antes del tiempo, Dios no tenía forma, ni principio, ni fin. Él era Elohim, que significa el autoexistente. Dentro de Elohim estaba la naturaleza de ser Dios. Pero un Dios es un objeto de adoración, y allí no había nada para adorarlo. Por lo tanto, Él aún no era realmente Dios. Era simplemente ese gran ser eterno, Elohim. Entonces dijo: «Que haya criaturas que me adoren». Y millones de ángeles fueron creados y vinieron a su alrededor y lo adoraron, y eso lo hizo Dios. Dentro de Dios también estaba el ser un Salvador, pero los ángeles nunca habían pecado, así que no necesitaban un Salvador. Dios era un sanador, pero los ángeles nunca se enfermaban, así que no necesitaban un sanador. Dios era un padre, pero no tenía hijos. Así que seguramente había más por venir. ¡Shh! ¡Mira! ¿Lo ves? Es una pequeña luz blanca, como un halo saliendo de Dios. Pues es Dios. Dios se está transformando en su primera forma, un ser sobrenatural, también llamado el Logos. Por lo tanto, ahora es Dios Padre, y esa luz es parte de Él. Dios es un espíritu y no puede ser visto, pero se transformó en una luz que ha sido vista aquí en la tierra muchas veces, aún en nuestros días. Dios era ahora una luz sobrenatural, el Espíritu Santo, el Hijo de Dios. Y mientras ese Hijo de Dios estaba allí, de pie, comenzó a trazar en su mente un cuadro asombroso y maravilloso de lo que debería ser el mundo. Sí, Él crearía un mundo, y Él sería todo aquello que estaba en Él, porque Él anhelaba mostrar su gran amor y poder. Anhelaba tener compañerismo, y de eso se trata toda la Biblia. Es una historia del amor y el poder de Dios, y nosotros somos parte de ese plan. Aún no habíamos sido creados, pero Dios sabía que estaríamos aquí, y entonces Dios puso su plan en acción. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Después de que Elohim llegara a ser Dios y después de que Él mismo tomara forma de luz, dijo: «Hagamos algo tangible». Quería algo que pudiera ser tocado, o visto, u oído, que fuera diferente a lo sobrenatural. Y cuando Dios habla, siempre sucede algo, aunque comience tan pequeño como la creación de un pequeño átomo. Dios dijo: «Sea la luz».
y un átomo se dividió. La primera explosión atómica. Y cuando ocurre una explosión atómica, sigue dividiéndose y dividiéndose, explotando una y otra vez. Durante millones de años, esos átomos se dividieron, acumulándose hasta que se convirtieron en cenizas. Y así es como se formó el Sol. Después de un tiempo, un fragmento salió volando del Sol como un misil y se fue navegando por el espacio exterior. Me refiero a que era enorme, más grande que la Tierra. Dios vio ese pedazo volar por un tiempo, tal vez por unos pocos millones de años, y luego Él lo detuvo. «Perfecto», dijo Dios. «Ahí es justo donde te quiero. Mi primera estrella». Entonces otra pieza se desprendió del Sol y Dios la dejó descender durante unos pocos millones de años y la detuvo en otro lugar. Y el Sol siguió formando rocas y ardiendo como lo hace hoy. Todavía ardiendo, todavía rompiendo átomos. La Tierra misma es un fragmento de Sol. Está hecha de explosivos, petróleo, hidrógeno, oxígeno, minerales. Si alguna vez han visto un volcán, saben que la Tierra está llena de fuego, igual que el Sol. Unos pocos millones de años aquí, unos pocos millones de años allá, Dios no tenía prisa. Podía tomarse todo el tiempo que quisiera. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba escribiendo su primera Biblia. Así es, la primera Biblia fue escrita en las estrellas del cielo. Todavía podemos ver esas constelaciones que Él extendió y todavía narran la misma historia que nuestra Biblia nos relata. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cómo llegó a ser un hombre en la tierra para salvarnos de nuestros pecados? ¿Y cómo algún día volverá? Como el Rey de Reyes. No sabemos exactamente lo que pasó, pero la tierra se alejó del ardiente sol. Cuando lo hizo, se transformó en ceniza fría y congelada, suspendida en esa oscuridad, flotando en el espacio como un gran iceberg. Pero Dios tenía designios especiales para la Tierra. Así que después que Él escribió el sistema solar, el Logos fue y estuvo flotando sobre la Tierra congelada. Él movió esta gran bola de hielo más cerca del Sol. Y a medida que la Tierra giraba alrededor del Sol, comenzó a descongelarse y a derretirse. Esto causó que enormes glaciares se desprendieran de las tierras del norte, surcando las llanuras planas de Kansas, Oklahoma y Texas, a medida que avanzaban hacia el sur. Incluso los científicos nos dicen que los icebergs alguna vez bajaron al Golfo de México. Como se pueden imaginar, cuando la Tierra comenzó a derretirse y descongelarse, finalmente se cubrió de agua. Y era un desorden. Todo era un gran, revoltoso y lodoso desastre. Era mucho peor que el patio de atrás cuando la nieve se derrite, porque esto abarcaba toda la tierra, toda el agua y también el aire. Pero este era el comienzo. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. No sabemos cuánto tiempo Él tardó en hacerlo. Dios no nos dijo esa parte de la historia. Los científicos dicen que la Tierra tiene millones de años y quizás tengan razón, porque aún no hemos llegado a la parte de la historia donde Dios comienza el tiempo tal como lo conocemos. Los días de la creación, 1-4. Sea la luz. Cuando los cielos y la tierra estaban en ese terrible caos, allí venía el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas, y eso cambió todo el panorama. Parado allí en una plataforma invisible, Él extendió sus brazos y dijo: «Sea la luz». Y aunque pudieron haber pasado 800 años antes de que hubiera luz,
Dios lo había hablado, y sin duda sucedería. Y hubo luz. Luz cósmica y electricidad y energía. Hay todo tipo de luz, además de la luz del sol. Y estas son algunas de las cosas que Dios usaría más tarde para crear nuestros cuerpos también. Y cuando la luz hubo disipado las tinieblas, la oscuridad se alejó a un rincón y la luz brilló en el otro lado. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Ahora la oscuridad y la aflicción habían terminado y una radiante alegría estaba despertando en el mundo. La palabra de Dios siempre separa la luz de las tinieblas. Y ese fue el primer día. Entonces dijo Dios: haya una expansión que separe las aguas que están debajo de ella de las que están sobre ella. Y Dios llamó a la expansión cielo. Dios había separado ahora la tierra cenagosa del aire. Las cosas ya se veían mejor. Y ese fue el segundo día. Entonces dijo Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y quizás durante cientos de años hubo erupciones volcánicas y terremotos para empujar las colinas y montañas. Entonces, mientras las aguas descendían y se juntaban en el fondo, la tierra comenzó a secarse. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a las aguas que se habían reunido llamó mares. Y Dios vio que era bueno. El caos se estaba transformando en algo maravilloso. Esto fue en el tercer día. Pero Dios hizo aún más en el tercer día. Dijo Dios: produzca la tierra hierba, y plantas, y flores que den semilla, y los árboles con frutos, que también tengan semillas, y que las plantas dejen caer sus semillas y produzcan más plantas como ellas mismas. Que toda la tierra se cubra de plantas. Y cuando Dios habló, fue así. Las plantas no aparecieron de inmediato, pero las semillas de la palabra de Dios estaban allí bajo las aguas, antes de que la verdadera semilla se formara. Dios vio todos los detalles. Conocía cada flor y hoja que crecería. Y Dios lo amó. Y dijo que era bueno. Y ese fue el tercer día. En el cuarto día, Dios ordenó que el cielo se despejara para que el sol pudiera brillar. El sol alumbraría cada día, y la luna alumbraría en la noche. Y las luces servirían de señales y para marcar los días, los meses, las estaciones y los años. Dios lo habló, y así fue. La Biblia dice entonces que Dios hizo dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Dios tomó las lumbreras que creó y las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y ese fue el cuarto día. Días de la creación, 5 y 6. Seres vivientes. Luego dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y que haya aves e insectos que vuelen en los cielos, y toda clase de peces, criaturas marinas y ballenas que viven en las aguas, toda clase de aves e insectos que vuelan fueron creados.
Y Dios los bendijo, diciendo: multiplicaos y llenad las aguas, aves e insectos, multiplicaos sobre la tierra y llenad el aire. ¿Recuerdan esas semillas que Dios había creado en el tercer día? En el tiempo de Dios podrían haber pasado un par de miles de años. Esas semillas todavía estaban esperando brotar. Y ahora había luz natural, pero la tierra aún estaba seca. Y tampoco había nadie para cultivar la tierra. Así que aún no era el momento. Sabemos que una vez que Dios habla, no puede fallar. Sucederá en el momento adecuado y a su debido tiempo. Y ese fue el quinto día. El sexto día dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. La palabra de Dios estaba siendo sembrada. ¡Qué glorioso era! Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, y señoreen en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, y en todos los reptiles de la tierra. Entonces, como Dios es un espíritu, el hombre también estaba en la misma imagen de Dios, también en forma de espíritu. Y no se trataba de un solo hombre, sino de la humanidad, todos ellos. Dios nos conocía a cada uno de nosotros aún desde entonces. Conocía nuestros nombres, cómo nos veríamos y todo acerca de nosotros. Y el hombre fue hecho tanto masculino, esa es la naturaleza masculina, como femenino, esa es la naturaleza femenina. Y se le dio potestad sobre todo en la tierra: el aire, el viento, los mares, todo. Y vio Dios que era muy bueno. Y ese fue el sexto día. La creación, día 7. Dios reposa, y su palabra hablada llega a ser tangible. La Biblia dice que un día con Dios en realidad son 1000 años en la tierra. Así que Dios había estado trabajando y creando durante 6000 años. Luego, en el séptimo día, lo cual serían los próximos 1000 años, Él reposó. Dios estaba tan satisfecho que regresó y reposó de toda su creación. Y bendijo el séptimo día, y lo santificó. Pero las cosas seguían en marcha. Era hora de que la palabra hablada de Dios se materializara. Así que Dios hizo que subiera un vapor de la tierra y regara toda la faz de la tierra. Entonces Él le dijo al Espíritu Santo: ahora anda y empolla sobre mi palabra. Y cuando el Espíritu Santo comenzó a empollar, arrullando como una paloma sobre la palabra de Dios, algo extraño comenzó a suceder. Un poco de humedad comenzó a juntarse con algunos gases, y calcio, y hierro. ¿Qué estaba sucediendo? Vaya, es un hermoso lirio de Pascua, levantando su cabeza de debajo de una roca. El primer ser vivo tangible sobre la tierra. Y el Padre lo miró y dijo: sí,
es hermoso. Sigue empollando sobre mi palabra. Entonces aparecieron hermosas flores, como la dalia, azaleas y otros arbustos. Los helechos y las zarzas crecieron gruesos y verdes por los valles. Aparecieron prados y praderas de hierba que ondeaban con la brisa. ¡Eso es hermoso! Solo sigue empollando, dijo Dios. Luego aparecieron los árboles. Había pinos en las montañas y palmas en las playas. Hermosos árboles de magnolia, manzanos, cerezos, palmeras, y la lista continúa. Dios sabía exactamente lo que quería, y Él ya había hablado cada planta. ¿De qué clase debía ser? Dijo: «Oh, eso es maravilloso. Solo sigue empollando». Entonces los mares comenzaron a producir seres vivientes. Se formaron pequeñas medusas, flotando en las aguas, las cuales son un tipo muy simple de la vida marina. Luego, de las arenas del fondo del mar, salieron moluscos, estrellas de mar y tortugas marinas. Cada criatura se volvía más y más compleja. Incluso hay extrañas criaturas marinas que viven muy profundo en el océano, donde está completamente oscuro, y brillan. Sí, Dios las hizo para que pudieran sobrevivir en un lugar como ese. Finalmente aparecieron las grandes ballenas y los delfines, y los mares se llenaron de chapoteos y oleadas y cantos de ballenas y peces de colores. Todo fue como Dios dijo que debía ser. Después de un rato, del polvo salieron cosas que volaban. ¡Oh! ¡Aves! Había pequeños pichones y gorriones, coloridos flamencos y loros, y halcones y grandes y fuertes águilas. Y pronto los cielos se llenaron de una gran belleza, cantos y colores. Dios estaba mostrando lo maravilloso que es Él. El Espíritu Santo sopló sobre la tierra. Desde ranas hasta lagartijas salieron del polvo. Cada vez que el Espíritu Santo soplaba, la vida aparecía. Ratones, zarigüeyas, perros. Una y otra vez los animales aparecían, machos y hembras de cada especie animal. Imagínense, vacas, venados, dinosaurios, camellos, jirafas, cebras, osos, leones, caballos, elefantes, cada vez más grandes, hasta que finalmente fueron creadas las formas de vida más elevadas, como los simios y chimpancés. Y la serpiente. Escucharemos más sobre la serpiente en un momento. Una vez que Dios puso las cosas en movimiento, solo se necesitaron unos pocos días para que todo brotara, porque su palabra simiente ya estaba en la tierra. La palabra hablada de Dios estaba siendo cumplida. Ahora hablaremos de ese extraño mamífero llamado la serpiente. Contrario a lo que muchos piensan, al principio no era una culebra. Más bien, la serpiente parecía un hombre gigante. Era un mamífero de 3 metros de alto que tenía hombros grandes y anchos y caminaba en 2 piernas como un hombre. Pero no era un hombre. Era inteligente, pero en este punto era solo la forma más alta de un mamífero.
él estaba en cierto modo entre el chimpancé y el cuerpo humano que Dios pronto formaría. Ahora recuerden, el hombre todavía estaba en forma de espíritu, y en esta forma él caminó a través de la creación de Dios y controlaba todo con su voz, al igual que el Espíritu Santo controla y guía a los creyentes hoy. Todo era perfecto y hermoso. El pecado comenzó en el cielo. Mientras Dios creaba el mundo, también sucedían cosas en el cielo. Cosas malas. Las cosas no permanecerían así de hermosas en esta tierra. Se estaban desatando problemas entre los ángeles que Dios había creado. Se les dio la habilidad de tomar decisiones y se les dieron muchos poderes. El único poder que no se les dio fue el poder de crear. Solo Dios puede crear. En la Biblia existen muchos ángeles grandes. Estaba Ajenjo, a quien se le dio el control de todas las aguas de la tierra, y también los arcángeles Miguel y Gabriel. El arcángel más grande de todos era Lucifer, llamado el Hijo de la Mañana. Lucifer era la mano derecha de Dios, en parte igual a Dios mismo. Uno pensaría que Lucifer estaría contento, ya que era la persona más grande en los cielos, excepto por Dios mismo. Dios le había dado una posición muy importante, pero Lucifer se enorgulleció y comenzó a comparar lo que tenía con lo que tenían los otros ángeles. Vio que había muchos ángeles sirviendo bajo el mando de Miguel, y eso puso celoso a Lucifer. «Ese Miguel», Lucifer murmuró, «mira cómo todos esos ángeles piensan que él es tan grande. Mira el reino que tiene». Bufó un poco mientras entrecerraba los ojos. «Ajá, sé lo que voy a hacer. Voy a hacer un reino más grande y mejor que el reino de Miguel. Y cuando los ángeles de Miguel vean mi hermoso reino, seguramente vendrán a mí, me adorarán». Sí, eso suena bien, se susurró a sí mismo. «Y seré como Dios». Y a medida que ese pensamiento crecía en su mente, Lucifer se volvía más celoso y odioso. «Realmente no veo por qué todos nosotros adoramos a Dios en primer lugar. Dios no hace nada que yo no pueda hacer». Lo cual no era verdad, por supuesto. «Yo también merezco ser adorado», continuó con un gruñido. «Seré adorado. Subiré al cielo y pondré mi trono por encima de los ángeles de Dios. Y yo seré Dios». Así que Lucifer subió a la tierra del norte y estableció un reino más esplendoroso, más bonito y mejor que el de Miguel. Intentaba usar la belleza de su reino para engañar a tantos ángeles de Miguel como pudiera. Lucifer siempre ha cubierto el mal con belleza. «Ah, si se vienen a mi reino», dijo Lucifer astutamente, «les daré poder y grandes posiciones. ¿No están cansados de no ser importantes? ¿No están cansados de las anticuadas costumbres de Miguel? Les prometo algo nuevo y mejor». Y Lucifer los engañó. A esos ángeles les gustaban las promesas de Lucifer, aunque no eran verdaderas. Pensaban que algo tan hermoso no podía ser malo, y millones de ellos eligieron a Lucifer. Se convirtieron en sus súbditos. La Biblia dice que 2/3 de los ángeles del cielo
se fueron con Lucifer. Sin embargo, no crean que estaba aconteciendo algo que Dios no supiera. Y pueden estar seguros de que cuando el gran arcángel Miguel escuchó lo que estaba pasando, estaba listo para luchar por el reino de Dios. Así que la primera batalla que se peleó comenzó en el cielo. Miguel y sus ángeles contra Lucifer y sus ángeles. Fue una terrible batalla entre la verdad y las mentiras, entre el bien y el mal, entre los que serían leales a Dios y los que seguirían a Lucifer. Al final, Miguel y su ejército expulsaron a ese gran ejército de Lucifer. Echaron a Lucifer y a todos sus diablillos del cielo y cayeron en la tierra. Fue entonces cuando la batalla comenzó aquí, en la tierra, y comenzó en nosotros, y ha estado rugiendo desde entonces. Ahora llamamos a Lucifer Satanás, porque ya no es el hijo de la mañana, es el diablo, y los ángeles menores que fueron expulsados con él son sus demonios. Satanás y sus demonios vinieron a destruir la creación de Dios, los hijos de Dios. Pero a pesar de todo el mal y las constantes batallas que los hijos de Dios tienen que enfrentar ahora, todo marchaba perfectamente de acuerdo al gran plan de Dios. Adán en el jardín del Edén. Como el hombre todavía estaba en forma de espíritu, no había nadie que pudiera labrar la tierra, nadie que pudiera trabajar los viñedos. Dios quería que el hombre fuera capaz de cuidar los jardines y de entrar en contacto con esta asombrosa tierra con los 5 sentidos. Ser capaz de ver las montañas, los árboles y los hermosos colores, de sentir el cálido sol en su piel y el suave pelaje de los animales. Dios quería que pudiera oler los pinos y la fragancia de las flores, saborear los frutos y escuchar el canto de las aves. Así que Dios usó el mismo barro con el que había formado a los animales para formar un cuerpo terrenal para que el hombre pudiera vivir en él. El cuerpo del hombre era un mamífero de 2 patas, casi exactamente como la serpiente, excepto que era humano. Allí, este cuerpo de barro se erigió como un tronco de árbol, tan muerto como podía estarlo, con los dedos de los pies clavados en la tierra como raíces. Mientras que el logo se empollaba sobre esta porción de tierra, el corazón del hombre comenzó a palpitar. Sus músculos comenzaron a estremecerse. Allí estaba Adán, no un ser salvaje, sino un hombre perfecto, con músculos en los brazos, hombros varoniles, músculos en sus grandes piernas, cabello despeinado sobre los hombros y una barba oscura colgando. Era un hombre fuerte, fino y de aspecto atractivo. Entonces Dios hizo algo que convirtió a Adán en algo más que en un animal. Dios sopló aliento de vida eterna, su propia vida eterna, en la nariz del hombre. Y éste se convirtió en un alma viviente. El Espíritu de Dios estaba ahora dentro de un cuerpo de carne. Varón y hembra los creó, y el nombre de ellos fue Adán. Luego Dios plantó un jardín en el Edén y llevó a Adán a vivir allí. En el jardín del Edén, Dios había plantado todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. ¡Qué lugar tan hermoso era este jardín! Dios dijo: «Hijo, es tuyo,
Tienes el control total de todo y la libertad de hacer lo que quieras. Puedes comer libremente de todos los árboles del jardín, excepto de uno. No debes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, que está en medio del huerto, porque el día que comas de ese árbol, ese día, ciertamente, morirás. En realidad, había 2 árboles en el huerto del Edén que no eran como los demás árboles que crecían sobre la tierra. Eran árboles espirituales. El árbol de la vida es el Señor Jesús, que obra en el corazón del hombre. Él traerá frutos espirituales a nuestras vidas como el amor, el gozo y la paz. El otro árbol del que se le dijo a Adán que no comiera, el árbol de la ciencia del bien y del mal, en realidad es el malvado Satanás. Y Satanás utiliza nuestras mentes para escuchar sus mentiras, si se lo permitimos. Dios le estaba diciendo a Adán que jamás debía escuchar a Satanás en lugar de creer en la palabra de Dios, sin importar cuán razonable suene. Lucifer es astuto, y escucharlo traerá muerte, mientras que la palabra de Dios es vida. Sí, padre, lo entiendo, dijo Adán. Y lo hizo. Sabía que Dios quería que actuara como un hijo de Dios y que siguiera la palabra de Dios en su corazón. Satanás quería que actuara como una bestia y que siguiera su mente. Nombrando los animales y una ayuda idónea para Adán. En este hermoso jardín donde vivía Adán, las aves volaban de un árbol a otro. El lobo y el cordero pastaban juntos. Y el león y el buey comían hierba uno al lado del otro. Los grandes dinosaurios andaban por la tierra y no había ningún peligro en ninguno de ellos. Todas las criaturas eran tan tiernas como los gatitos. No había enfermedad, ni tristeza, ni un solo germen de enfermedad en la tierra. No había espinas, ni abrojos, ni plantas venenosas. Todas las especies eran perfectas. Todo estaba en perfecta armonía. Y Adán tenía el control de todo. Él hablaba y decía: «Ganado, vengan por aquí», o «Ovejas, vengan a este pasto», o «Peces, naden hacia esta agua». Hasta podía decir que este monte de aquí se mueva hacia allá, o que este árbol de aquí sea arrancado y plantado allá. Y así sucedía. Todo le obedecía, porque tenía un control completo y supremo, como un Dios menor bajo Dios el Padre. Él era un hijo de Dios. Durante años y años, Adán labró la tierra, cuidó los viñedos y atendió los jardines. Podía jugar con los leones, montarse sobre las cebras y cabalgar todo el día. No había nada que le hiciera daño. No tenía que preocuparse por la cena. Podía extender su mano y tomarla del árbol que estaba a su lado. Un día, Dios le dijo a Adán: «Adán, quiero que nombres a todas las aves y animales. Yo te los traeré y tú les pondrás nombre, y cualquiera que sea el nombre que les des, eso es lo que serán». Había muchos miles de animales, pero Adán tenía todo el tiempo del mundo. Primero puso nombre a todas las aves: cuervos, palomas, águilas, cisnes, búhos. Y así
sucesivamente. Y cada tipo de ave siguió siendo la misma especie que Dios había creado. Luego Adán nombró a los animales pequeños. Pensó cuando se le acercaron dos pequeñas criaturas. Los llamaré ratones. Chillaron alegremente y se escabulleron. ¡Oh, hola! Les llamaré perros. Y los llamaré lobos. Cada clase de perro tenía un nombre y Dios les había ordenado que siguieran siendo de la misma clase que Él había creado. Luego vinieron las cabras, el ganado, los ciervos, las jirafas, los caballos y los dinosaurios. Muchos animales. Adán les puso nombre a todos. Llegaron los gatos, algunos enormes, otros pequeños. Cuando los gatos más grandes se acercaron a él, Adán dijo: Leo, tú ya eres mi amigo especial, y te llamarás León. Les llamaré Señor y Señora Leo León. Entonces Leo se echó sobre su espalda para que le dieran un masaje en la panza. Oh, sí, siempre quieres un masaje en la panza, sonrió Adán. Cuando un par de gatos grandes y rayados se acercaron, Adán dijo: ¿Qué les parece si los llamo tigres? ¿No? ¿No les gusta ese nombre? Bien, les llamaré Señor y Señora Chita. Pero seguirán siendo tigres, y Adán se rió. A los tigres les gustó eso. Y así, Adán nombró todos los tipos de gatos y cientos de otros animales. Luego vinieron los osos, los monos, los chimpancés y, por último, las serpientes, machos y hembras. Cada tipo de animal venía en parejas. Cada tipo de animal, grande y pequeño. Adán les puso nombre a todos. Pero Dios vio que Adán estaba solo y dijo: No se ve bien. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Entonces llamó a Adán y le dijo: Adán, ¿disfrutaste mucho al nombrar a todos los animales? Adán sonrió. Sí, padre, fue un maravilloso privilegio ponerles nombre a todos. Pero había algo que faltaba, un anhelo en su voz. Pero no había nadie para ti, dijo el Padre Dios con ternura. Así es, Padre. Veo a los tigres y leones, macho y hembra, a la vaca y al toro, a los caballos y yeguas. Todo lo demás tiene parejas. Todo menos yo. No tengo a nadie. Te sientes solo, ¿verdad?, preguntó Dios. Sí, Padre, parece que me falta algo. Hablar contigo cada atardecer es lo que espero cada día, y te amo con todo mi corazón. Pero me siento solo, esperando que alguien me ayude aquí, alguien que esté conmigo y comparta todo lo que veo, siento y hago. Así que Dios hizo que Adán cayera en un profundo sueño para poder realizar una pequeña cirugía. Dios abrió el costado de Adán, sacó una costilla de junto a su corazón y cerró la carne. Entonces Dios tomó esa costilla e hizo una mujer de ella. Entonces la mujer es diferente a todos los demás animales. Todo lo demás había salido directamente del polvo de la tierra, incluido el propio Adán. Pero la mujer salió del cuerpo de Adán.
Entonces Dios tomó la parte femenina del espíritu de Adán y la puso en el cuerpo de la mujer. Así que ella era realmente parte de Adán, tanto su cuerpo como su espíritu. Y esa mañana, cuando Adán se despertó, allí, frente a él, estaba la mujer más hermosa que jamás haya existido. Tenía el cabello largo y dorado que le colgaba por la espalda, ojos azules que brillaban como las estrellas y dientes como perlas. Adán. Adán se enamoró a primera vista. Ella es la parte que me falta, Adán dijo. Ella está hecha de mis propios huesos, mi propia carne, mi propio espíritu. La llamaré varona, porque del varón fue tomada. Oh, gracias, Padre, gracias por este maravilloso regalo. Y allí estaban Adán y su novia, tomados del brazo en el jardín del Edén. La pareja más perfecta que jamás haya pisado la tierra. Y Dios Todopoderoso realizó la primera boda de la historia. Ya no son dos, sino que son uno, dijo Dios. Adán y su esposa disfrutan del Edén. Adán tomó la mano de su esposa y le dijo: «Cariño, quiero mostrarte todo, pero primero tengo que decirte algo muy importante. El Padre Dios ha dicho que podemos comer libremente de todos los árboles del jardín y hacer lo que queramos. Pero, ¿ves este árbol en el medio del jardín? Ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y no debemos comer de ese árbol». Miró a su mujer con seriedad. Dios dijo que el día que comamos de él, ese día moriremos. Sí, Adán, respondió su esposa con firmeza. Lo entiendo. Nunca debemos desobedecer la palabra de Dios, dijo Adán. Luego sonrió y dijo: «Así que ahora, mi querida esposa, demos un paseo y contemplemos nuestro hogar». Sus ojos azules brillaban y su sonrisa era encantadora. «¡Qué hermoso es! ¿Tú hiciste todo esto?» «Bueno, en cierto modo. Dios lo creó, pero yo lo he estado cuidando durante años y años. Ha sido muy divertido, pero...» Se detuvo y miró a su novia con amor y alegría. «Pero me sentía muy solo. Sabía que me faltaba algo. Y eras tú. Sentémonos aquí en la grama y contemplemos todo», dijo la esposa de Adán con alegría. «¡Qué paisaje tan hermoso! Es magnífico». Adán estaba muy contento y dijo galantemente: «Pero si hay algo que quieras cambiar, dímelo y dalo por hecho». La esposa de Adán pensó por un momento. «Bueno, tal vez ese arbolito de allí. ¿No quedaría más bonito aquí? Sobresaldría entre los oscuros pinos». Adán se puso de pie y dijo: «Árbol, desarráigate y plántate allí». Y el árbol hizo lo que Adán le dijo. Se levantó una brisa y el largo cabello de la mujer comenzó a moverse sobre su rostro. Ella dijo: «Querido, ese viento es muy fuerte». Adán levantó la mano y dijo: «Calla, enmudece». Y la brisa se calmó al instante. Adán era un hijo de Dios y ella era su amada. Cuando la mujer de Adán vio un hermoso animal que corría como el viento sobre sus fuertes y finas patas, con una larga cabellera que colgaba de su cuerpo y cola, exclamó: «¡Oh! ¿Qué es esa magnífica criatura, Adán? A eso le llamo caballo».
dijo Adán. A cada criatura le he puesto un nombre. «Oh, ¿y qué es eso?», preguntó ella mientras señalaba un animal que se paraba sobre robustas y cortas patas y masticaba la hierba. «Esa es una vaca», dijo Adán. «¿La llamaste vaca?». La mujer se rió. Adán sonrió. «Ah, sí, lo hice». El hombre y su mujer sonreían y conversaban, y después de un rato se quedaron callados, solo mirando. Ella observó 2 pájaros que estaban juntos sobre una rama cercana. «¿Cómo se llaman esos 2 pájaros con sus cabezas juntas?», preguntó con voz suave. «Son tortolitos», susurró Adán. «Como nosotros». Más tarde, los ojos de la mujer se pusieron grandes y se sentó sorprendida. «Adán, ¿qué es esa enorme criatura dorada?». «Es hermosa». «Es un león, pero yo lo llamo Leo. Lo llamaré para presentártelo». «Ven aquí, Leo». Adán llamó al gran felino. El león lanzó un rugido y se acercó, frotando su cabeza contra el hombro de Adán, hasta que Adán le rascó el lomo. Leo se alegró mucho de ser incluido. Pronto llegó la tigresa Chita y Adán también la llamó. Más tarde, cuando Adán y su esposa se levantaron para caminar un poco más, los 2 enormes felinos los siguieron como gatitos, y los tortolitos se subieron a sus hombros para arrullarles. No había miedo ni peligro. Todo estaba en perfecta armonía. Y Adán controlaba toda la naturaleza. Cada día, Dios cuidaba de sus hijos y los alimentaba. En cada atardecer, cuando el sol se ponía, Adán decía: «Cariño, debemos subir a la catedral y adorar a Dios». No era una catedral con un gran campanario en lo alto y asientos de terciopelo, sino un bosque de pinos que sobresalía por encima de ellos. O quizá palmeras. Allí los leones y los tigres y todos los demás animales se reunían en perfecta armonía. Y Adán y Eva adoraban al Señor. «Él ha llegado», susurró Adán mientras se arrodillaban. «¿Ves? Eso es Dios. El Logos. Cristo». La pareja miraba mientras los relámpagos destellaban, los truenos rugían y una hermosa y majestuosa luz pasaba por encima de los arbustos y bajaba y atravesaba por los arbustos. Era la columna de fuego en forma de halo, resplandeciendo sobre su hijo e hija. «Hijos», dijo suavemente la gran voz amorosa de Dios, ¿disfrutaron hoy en la tierra en la que el Señor, su Dios, los ha puesto? Ambos respondieron con entusiasmo al mismo tiempo. «Oh, sí, padre, lo hemos hecho». «Ha sido un día maravilloso, padre», añadió Adán. «Te amamos, padre. Hemos disfrutado mucho hoy», dijo la mujer con dulzura. «Gracias, gracias, padre». Dios dijo: «Hijos, el sol se está poniendo. Papá Dios ha bajado para darles un beso de buenas noches y acostarlos a dormir». Así, todas las noches Adán se acostaba en el suave musgo, dando un beso de buenas noches a su mujer, y la abrigaba con su fuerte brazo mientras ella apoyaba su delicada cabeza sobre su hombro como si fuera una almohada. Entonces Dios besaba sus mejillas y la noche los rodeaba. Papá Dios velaba sobre ellos y nada podía dañarlos, porque tenían un compañerismo perfecto con Dios. Mientras el hombre y su esposa dormían, el gran ángel Gabriel se acercó de puntillas y susurró: «¿Sabes, padre? Él se parece a ti». El corazón de Dios se llenó de amor y los besó de nuevo.
La serpiente engaña a la mujer. ¿Recuerdan cómo Satanás y sus ángeles fueron expulsados del cielo y cayeron sobre la tierra? Desde el momento en que Dios creó a Adán y Eva, Satanás los vigilaba muy de cerca. Todos los días, sus celos se acumulaban. Estaba celoso de que Adán tuviera control sobre toda la tierra, al igual que Dios lo tenía sobre el cielo. No podía soportarlo. Así que Satanás estaba tratando de encontrar una manera de engañar a Adán para que lo escuchara a él en lugar de a Dios, así como había engañado a esos millones de ángeles. Quería el poder de Adán. No hay forma de conseguir que Adán me escuche a mí en lugar de a Dios, refunfuñó Satanás. Él mismo es una parte de Dios. Nunca escuchará mi razonamiento si éste no está de acuerdo con la palabra de Dios. Pero es la única forma de atraparlo. Así que Satanás pensaba y pensaba, hasta que finalmente tuvo una idea perversa. ¡Lo tengo! La mujer. Ella no ha sido creada directamente de Dios, sino que ha sido formada de Adán, por lo que será más fácil de engañar. Conseguiré que escuche mi razonamiento y seguramente conseguiré que ella dude de Dios. Soy brillante, alardeó Satanás. Satanás se puso a trabajar y encontró el animal más semejante a un humano que, por supuesto, era la serpiente, y puso su propio espíritu en la serpiente, porque sabía que la serpiente era astuta e inteligente. La mujer nunca sabría que estaba hablando con Satanás. Una mañana trágica, el plan de Satanás estaba listo para entrar en acción. Esperó a que la mujer estuviera sola y Satanás se acercó a ella, disfrazado en la serpiente. «Buenos días», dijo la serpiente amablemente. Ella miró a la criatura alta y masculina, que era aún más atractiva que su marido. Ella contestó: «Oh, buenos días». «Eres una cosita encantadora», él sonrió astutamente. «¿Este es tu hogar? ¿Este jardín del Edén?» La mujer sonrió. «Oh, sí, ¿no es hermoso? Nuestro Padre Celestial nos ha dado todo este jardín para vivir. Somos muy felices aquí». Sí, es verdad. ¡Qué lugar tan bonito!», dijo la serpiente con toda tranquilidad. «Tu padre debe ser realmente maravilloso. Entonces, permíteme preguntarte, ¿puedes hacer todo lo que quieras? ¿O hay alguna condición?» Pero él ya sabía la respuesta. «Bueno», dijo la mujer lentamente, «podemos hacer lo que queramos, por supuesto. Solo hay un mandamiento que Papá nos ha dado, y no debemos quebrantarlo nunca. Porque Dios ha dicho que si lo hacemos, ese día ciertamente moriremos». «Oh, sí», dijo la serpiente. «Me es familiar ese mandamiento. Dios dijo: podéis comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín no comeréis, ni le tocaréis, para que no muráis». La mujer se sorprendió del conocimiento de la palabra que tenía la serpiente. «Pues sí, así es». La serpiente se rió maliciosamente. «Pobrecilla, ¿realmente crees eso? Dices que tu padre es un Dios amoroso, pero si así fuera, seguramente no te prohibiría algo tan placentero». La serpiente continuó: «¿Sabes? Esto es glorioso. Esto es algo maravilloso. Realmente debes probarlo. Ven y compartiré este fruto contigo». Pero la mujer retrocedió, confundida. «Oh, no puedo hacer eso.
Ya sabes lo que Dios nos dijo. El día que lo comamos, ese día seguramente moriremos. La serpiente fingió estar sorprendido de que ella creyera tal cosa. La tomó del brazo y le dijo: «Ven, seamos razonables. Yo puedo explicarlo todo». Así que se sentaron a conversar, y ahí fue donde ella cometió su fatal error. Se detuvo a escuchar. La serpiente astuta continuó: «¿No es este el árbol del conocimiento del bien y del mal? Ahora piensa en eso. ¿Qué tiene de malo el conocimiento?». Ante la mirada confusa de la mujer, la serpiente sonrió amablemente. «Escucha, querida, déjame explicarte por qué Dios dijo eso. Verás, Dios sabe que si comes este fruto, tus ojos serán abiertos y tendrás entendimiento de todo. Distinguirás el bien del mal, al igual que Dios. Él no quiere que seas tan sabia como Él lo es. Y nunca lo serás hasta que hayas comido de este fruto». Los ojos de la mujer se abrieron más. ¿Yo sería sabia como Dios? Oh, sí, y Dios no quiso decir que realmente morirías. La serpiente sonrió astutamente. ¿Por qué crearía algo que te mataría si realmente te ama? Vamos, compartamos este fruto juntos, y te prometo que lo disfrutarás. Aquella mañana funesta, la serpiente la engañó. La hija de Dios desobedeció su palabra y creyó las mentiras de Satanás, pues tomó el fruto y lo comió junto con la serpiente. Y vio que era muy agradable, tal como la serpiente le había prometido. La serpiente se rió. ¿Ves? Dios no te ha matado. Luego se escabulló. Satanás había triunfado. La mujer había sido engañada con una mentira, pero aún no se daba cuenta que había sido engañada, pues corrió a buscar a su marido. Ella también quería compartir este delicioso fruto con él. «¡Adán! ¡Adán!», lo llamaba. «¡Ven a ver lo que he encontrado!». Pero cuando le explicó lo que había hecho y le ofreció el fruto a su marido, el rostro de Adán cambió. Sabía exactamente lo que había sucedido y las consecuencias. Tomando a su mujer de las manos, clamó: «¡Oh, has quebrantado el mandamiento de Dios! ¡Y ahora deberás morir!». Ella estaba confundida y trataba de recordar lo que la serpiente le había dicho. Pero no he muerto y es muy placentero». Adán se enfrentaba ahora a una decisión: creer la palabra de Dios y vivir, o escuchar a su mujer y morir. ¿Dejaría que su preciosa compañera muriera sola? ¿O, sabiendo, comería del fruto con ella y también moriría? Él no quería del fruto, sabía que era muerte segura, pero no podía vivir sin ella. Él la amaba. Así que Adán decidió comer del fruto que le ofreció su mujer y soportar el castigo con ella. Morirían juntos. Después que Adán y su esposa comieron del fruto juntos, sus ojos se abrieron y conocieron entre el bien y el mal. Se miraron a sí mismos y, por primera vez, se dieron cuenta que estaban desnudos. Ya no eran inocentes. «Adán, tengo miedo. ¿Qué si Dios nos ve así?». La mujer se estremecía de miedo. «Ven, ocultémonos en los arbustos». Adán la tomó de la mano y la llevó a los arbustos. «Debemos encontrar algo con que cubrirnos». Después de buscar desesperadamente en los alrededores, encontraron unas grandes hojas de higuera
y las cosieron en forma de delantales para cubrirse. «Creo que esto funcionará», dijo Adán, con un poco de alivio. «Cuando Dios nos llame esta noche, saldremos y estaremos bien. Estaremos cubiertos». «Espero que tengas razón», suspiró su esposa. «¿Cómo pude dejar que la serpiente me engañara?» Pero Dios ya lo sabía. Uno de sus ángeles había estado observando todo el asunto, y cuando vio a Adán comer del fruto, corrió hacia Dios clamando: «Señor, tu hijo está perdido. Él pecó. Tus hijos han caído». Esto puso a Dios en un estado de emergencia cuando escuchó que sus hijos estaban perdidos. Rápidamente, él entró en acción. Ahora, él normalmente bajaba al jardín cada tarde y era recibido por sus hijos, pero esta vez fue diferente. Bajó como un relámpago y recorrió desesperadamente el jardín, gritando: «¡Adán! ¡Adán! ¿Dónde estás?». No los encontraba por ninguna parte. Buscaba bajo todos los arbustos. «¡Adán! ¡Oh, hijo mío, Adán! ¿Dónde estás?». Y entonces Dios los encontró, temblando entre los arbustos, tratando de esconderse. Debió ser una escena lamentable para el gran Creador encontrar a su creación en una condición tan caída. Habían pensado que las hojas de higuera los cubrirían de su terrible pecado. Pero una vez que estuvieron en la presencia de Dios, se dieron cuenta de que sus hojas no servirían. Por primera vez, se avergonzaron de estar en presencia de su Padre. La muerte llega al Edén. ¿Por qué se esconden en los arbustos?, preguntó Dios. Bueno, tartamudeó Adán. Yo estoy desnudo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y me escondí. Dios dijo con severidad: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Las rodillas de Adán temblaban mientras inclinaba la cabeza y dijo: «La mujer que me diste me dio el fruto y comí». Entonces Dios miró a la mujer. «¿Qué es lo que has hecho?». Con el rostro pálido, la mujer dijo con voz entrecortada: «La serpiente me engañó y...». Ella comenzó a sollozar. «Y comí». Un Dios santo no puede tener comunión con el pecado, y la pena del pecado es muerte. Por lo tanto, para que Adán pudiera estar en la presencia de Dios, algo tenía que morir. Así que Dios tomó un cordero inocente, lo mató, le arrancó la piel ensangrentada y les hizo delantales. Lanzó el par de delantales ensangrentados a los arbustos y les dijo severamente a Adán y a su mujer: «Cubríos con ellos y salid ante mí». Temblando, se pusieron los delantales ensangrentados y salieron lentamente a pararse ante Dios. Sus perfectos y hermosos cuerpos tenían ahora sangre escurriendo por sus brazos y piernas. Y aquel gran Jehová, aquel torbellino de luz sobre los arbustos, retumbó: «¡Serpiente! ¡Ven aquí!». Y la serpiente salió de entre los arbustos. La ira de Dios fue terrible cuando le habló a la serpiente: «Maldita serás. Por cuanto esto hiciste, eres maldita sobre todo el ganado y sobre toda la bestia del campo. A partir de hoy, ya no serás una bestia, sino un reptil. No tendrás piernas, sino que andarás sobre tu vientre
y comerás polvo todos los días de tu vida. Y Dios maldijo a la serpiente, al punto que cada hueso de su cuerpo fue cambiado. Y desde ese día, la serpiente dejó de ser un mamífero y fue un reptil, una serpiente. Volviéndose a la mujer, Dios le dijo con severidad: ¿por qué escuchaste a la serpiente en lugar de escuchar a tu marido? Por cuanto esto hiciste, por haber sacado la vida de este mundo, tú traerás vida a este mundo y tendrás dolor. Y con dolor darás a luz hijos. Dios continuó: y ya no serás igual a tu marido, porque él se enseñoreará de ti. Y Adán llamó a su mujer Eva, porque fue la madre de todos los vivientes. Entonces Dios le dijo a Adán: por haber escuchado a tu mujer en lugar de a mí, y haber comido del árbol que te ordené que no comieras, maldita es la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, porque producirá espinas y cardos, y tendrás que labrar la tierra. Y con el sudor de tu frente te ganarás tu sustento hasta que regreses a la tierra. Porque del polvo fuisteis creados, y al polvo volverán. Por primera vez algo había muerto en esta tierra perfecta, y aunque esas pieles de cordero ensangrentadas podían cubrir al pecador, la sangre animal no podía hacer desaparecer el pecado. El hombre aún debía morir. La muerte de ese cordero inocente era solo un sustituto temporal para tomar el lugar del hombre culpable. Dios dijo a sus hijos: apartaos de mí, porque la santidad no puede tener compañerismo con el pecado. Tuvo que expulsar a sus hijos amados. El pecado es realmente una cosa horrible. Desterrados del jardín. Los ojos de Adán se llenaron de lágrimas cuando miró el lugar donde una vez hacía que las bestias le obedecieran y donde los vientos y las aguas le habían obedecido. Se dio cuenta de que todo estaba perdido, pues la perfecta comunión entre él y Dios se había roto. Ahora era un simple mortal. Allí estaba aquella bonita pareja, pero ahora el gran cuerpo musculoso de Adán se estremecía y temblaba, y finalmente se desvanecería y se convertiría en polvo, y los gusanos de la piel se arrastrarían por él. Los hermosos ojos azules de Eva ya no brillaban, pues estaban hinchados de tanto llorar. Al cabo de algún tiempo se oscurecerían y se arrugarían. Su hermoso cabello acabaría volviéndose áspero y canoso. La pobrecita Eva miró el rostro de su marido, sabiendo que ella era la causa de la caída de la raza humana. Lo abrazó y lloraron juntos, con sus lágrimas corriendo por sus cuerpos ensangrentados. Adán puso su brazo sobre los hombros de su esposa y lentamente se dieron la vuelta para alejarse de su amado Padre Celestial y del hogar en el que Adán había vivido durante tantos años.
Mientras se alejaban de Dios, aquellas viejas pieles de oveja ensangrentadas golpeaban las piernas de Adán. Adán se alejaba porque amaba a su esposa. Si ella tenía que irse, él también lo haría. Si ella tenía que ir al tormento, entonces él iría con ella, porque ella era una parte de él. El corazón de Dios se desgarraba mientras los observaba, y cuando vio el amor de un ser humano, era tan grande que él mismo no pudo resistirlo. Porque Dios es amor. Y todo esto llegó a un punto en el que no pudo rechazarlos. Él pensó, yo también lo haré. Haré una manera de recuperar a mis hijos, aunque tenga que morir yo mismo. Decidió que haría lo que fuera necesario para recuperarlos. Los amaba, porque eran una parte de él mismo. Así que llamó a su hijo y a su hija. Deténganse, esperen un momento. Se detuvieron y dieron la vuelta. Satanás seguía allí, observando todo, y Dios quería que Adán y Eva escucharan lo que él le decía. En voz grave y terrible, Dios le dijo a la serpiente: habrá enemistad y oposición entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le herirás el calcañar y él te herirá en la cabeza. Esa fue la promesa de Dios de que algún día una mujer daría a luz a un hijo de Dios que pagaría la pena de muerte por toda la humanidad, y así derrotaría a Satanás. Pero hasta que llegara ese Salvador, Adán y Eva tuvieron que abandonar el jardín del Edén para peregrinar y valerse por ellos mismos. Ahora les esperaba la enfermedad, la tristeza, el dolor y la muerte. Entonces Dios puso querubines para guardar la puerta del jardín. No podía permitir que el hombre comiera del árbol de la vida, porque la pena del pecado no había sido pagada. Y allí Dios colocó una espada de fuego que se blandía de un lado a otro, manteniendo al hombre alejado del árbol de la vida. Ahora avancemos en el tiempo 4000 años y veamos dónde Dios cumplió su promesa. Escuchen. ¿Lo escuchan? Muy lejos, en la ciudad de Jerusalén, oímos, bajando por las calles, un lento bumpity, bumpity, bump. De las puertas de Damasco, en dirección al Gólgota, sale un pequeño hombre. El segundo, Adán. Es Jehová mismo. Lleva una corona de espinas en su cabeza y una cruz sobre su hombro. Un manto ensangrentado golpea sus piernas al caminar. Su propia sangre sagrada gotea. Es Dios mismo en un cuerpo humano, con su espalda azotada hasta que casi se le ven las costillas, mientras carga con el pecado de su esposa, su novia. Nos amó tanto que caminó con nosotros
hasta la muerte, porque Él era el único que podía redimirnos de nuevo. Y de eso se trata el resto de la Biblia, de cómo Dios ama a sus hijos y se hizo hombre para poder pagar el precio de nuestro pecado. Allí iba el Señor Jesucristo, tambaleándose por la colina hacia el Calvario. Prometió hacer un camino y lo hizo Él mismo. Desde entonces y durante los últimos 2000 años, los santos querubines han estado tratando de dirigir a la humanidad de regreso al árbol de la vida eterna, porque la pena de muerte ha sido pagada. Antes era muerte segura entrar, pero ahora es muerte segura no entrar. ¡Oh, qué Salvador! Y qué amor se nos mostró a nosotros, que estábamos perdidos e indignos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las series de la Biblia. Génesis,